personal que obviamente ha tenido pues algunos sustentos y algunas referencias, pero que pues creo que también a las personas que estuvieran interesadas en incluso profundizar más, pues esto sirve más como un abrebocas que como una referencia pues sustancial para un trabajo de investigación sobre qué es enseñar español en Vietnam. Pero pues la idea es compartir y que espero que esto sirva también para tener ese tipo de referencia. Un momento. Sí. Entonces, esto lo dividí en tres partes. Yo creo que es importante primero entender Vietnam, pues porque como cualquier otro país, incluso con los países de los que somos nativos, pues siempre tienen unas primeras impresiones y después uno se encuentra con otra realidad o uno sabe cuáles son las impresiones que otras personas tienen de su propio país y de Colombia, pues ni les digo que va a ser lo primero que va a salir y ya después la gente cuando está en Colombia entiende, o cuando conoce probablemente el colombiano, entiende un poco más la realidad de ese país. Entonces yo creo que cualquier experiencia, si sea en la educación o enseñando un idioma, pues necesita ese marco eh, para poder entender el contexto de esa experiencia. Después hablar un poco del tipo de educación en Vietnam en relación pues, con el idioma, para entender también los diferentes puntos de vista desde los cuales el español está vigente en el país. Y después ya un poco precisar las experiencias de enseñanza ya desde un punto de vista mucho más personal, desde el cual les contaré pues con lo que me he encontrado, pero también creo que eso tiene sentido en la medida en que se conozca un poco sobre el país y sobre el tipo de educación que hay en Vietnam y cómo el español está presente en el país. Dicho esto, bueno, que es importante, pues hay que saber que es una república socialista. Y eso ya, digamos que también nos da digamos que un marco de comprensión diferente al que podríamos tener en países como los países latinoamericanos, que aunque tenga problemas, pues digamos que no tienen este tipo de estructuras políticas en las que hay un solo partido, una asamblea, digamos que al final está dirigiendo todo el país, donde la libertad de expresión de uno, pues está restringida. Eh, y, y bueno, y además también, digamos que las relaciones diplomáticas también entonces tienen unos intereses particulares, la educación también tiene unos intereses particulares, entonces pues esto no se puede perder de vista. En términos generales, bueno, ahí ubican en el mapa donde está Vietnam, su capital es Hanoi, y la ciudad más grande es Ho Chi Minh. Y es un país de 98 millones de personas que tal vez si uno no está acá o por alguna razón no, no busca esa cifra, pues resulta que es un país con una población muy significativa y que de hecho es muy atractiva en términos comerciales y en términos económicos y pues de hecho de eso se ha sacado mucho provecho también. Eh, si quieren también a lo largo de la charla, pues si tienen alguna curiosidad particular sobre el país, independientemente de la enseñanza del español, pues lo podemos charlar. Si me sé las respuestas, se las digo, si no, me queda de tarea. Pero bueno, tal vez alguna guía puedo darle sobre el país. Ese es el nombre oficial de la República Socialista de Vietnam. Solo como otros datos, estas dos ciudades son las más grandes y son las más importantes. Hay otra que es Da Nang, que está en el centro, pero definitivamente las que jalonan en términos administrativos, políticos y económicos son Ho Chi Minh y Hanoi. Hanoi tiene como alrededor de 8 millones de personas y Ho Chi Minh tiene alrededor de 12 millones. Entonces ahí también nos damos cuenta como de la dimensión de esas ciudades para entender cómo una otra lengua o una lengua extranjera pueden estar operando. Entonces empecemos pues con los lugares comunes sobre Vietnam en Occidente. El número uno, si para Colombia son las drogas y Pablo Escobar, para Vietnam es la guerra de Vietnam.
que curiosamente, bueno, no, ni tan curiosamente, ya que uno está acá y entiende el contexto, pero ellos no le llaman guerra de Vietnam, ellos le llaman guerra de Estados Unidos. Pero digamos que ese es como el principal referente, ¿no? La figura de Ho Chi Minh, digamos como la persona que fue, lideró la independencia de Vietnam de la colonia francesa, y después digamos que con la guerra con Estados Unidos pues se volvió el símbolo de esa revolución para todo el comunismo en esos tiempos. Probablemente lo otro que es popular es la gastronomía, como esta sopita que se ve acá, que se llama pho, algunos spring rolls que llamamos en inglés, los arroces, que hay múltiples tipos de arroz, y digamos que gracias también a las migraciones vietnamitas la gastronomía se ha hecho popular, y definitivamente si uno la compara pues tiene esa magnitud por ejemplo, de la cocina mexicana, que es supremamente diversa, amplia, y que al final uno, así esté en el país, no se puede aprender todos los platos que existen. Tiene esa riqueza y es famosa por ello. Otro aspecto que puede ser también como usual que conozcamos Vietnam es el café, sobre todo por el café robusto, no el arábica. Entonces aquí, por ejemplo, como colombiano, pues por la misma cuestión de que también somos productores de café, aquí me encontré con ese mismo orgullo sobre el café, en el que además nos reconocen al café colombiano. Entonces, esa me dolió al principio, pero pues ya después entendía, el café es por todos lados, y la producción pues de café es uno de los principales productos. Y digamos que también gracias a la colonia francesa, pues esa producción de café alimentó esa economía, y también digamos que volvió famoso el café vietnamita. Entonces, ese es famoso. Eventualmente, las técnicas de masaje también, pues que en general orientales, pero digamos que cuando se ofrece el turismo, pues una de las primeras, de los primeros también eh, aspectos, o de las primeras actividades también que pueden llegar a ofrecer en estos paquetes, pues son este tipo de masajes. El turismo, que también se ha incrementado cada vez más y ya está más en la escena mundial como un importante destino turístico, con atractivos naturales, culturales, históricos, gastronómicos, en fin. Y probablemente bueno, el apellido más famoso de Vietnam, que es Nguyen, que tal vez se conoce más, sobre todo por la migración de vietnamitas hacia Estados Unidos. Entonces, este es un ejemplo de una fotografía de anuario de migrantes vietnamitas donde todas se apellidan Nguyen. Entonces, casi que ese apellido inmediatamente es Vietnam. Y muchas personas lo reconocen. Entonces, digamos que pueden haber más, puede que se me escape alguno, pero tal vez estos son los lugares comunes, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente llega acá, de pronto quiere, o sea, lo que está pretendiendo, o lo que espera ver es todavía un país como destrozado por la guerra, o eventualmente está focalizado en los aspectos turísticos, y tal vez choca también con la realidad de una ciudad, y de una economía en desarrollo, que no es lo mismo pues que el turismo que se puede hacer en Europa. Eh, y también digamos que se choca con otra cultura, y para eso pues se necesita entender un poquito qué ha pasado a lo largo de esa historia después de la guerra, para entender dónde está y por qué tiene esa importancia ahora en Asia y en el mundo. Eh, a ver, ok. Bueno, esta quería mostrarla ya un poquito, como esto tal vez es un poquito más ya aterrizado. Entonces, si vemos la anterior diapositiva, pues son como aspectos muy puntuales. Esto ya da un panorama más de lo que uno puede encontrarse así de entrada. Entonces,
estas fotos que están a los costados son fotos, digamos, de los 80, 70 de Hanoi y Saigón. Saigón es el nombre de Ho Chi Minh, de la ciudad, pero cuando se reunificó el país le pusieron el nombre del héroe nacional Ho Chi Minh. Entonces aquí vemos, pues, digamos que incluso estando en los 80, 70, digamos que muy alejada de lo que podríamos llamar desarrollo o modernización, para ser más preciso. Y ya las del centro, pues aquí en la izquierda superior está la ciudad de Ho Chi Minh, que ya ahí se dimensiona un poquito más el tamaño, aquí Hanoi, y aquí todo lo que puede pasar. Ya cuando uno está, digamos, en las vías, el desorden con las motos, el tráfico es terrible. Los pasos peatonales, uno le toca pasar casi eh, que tratando de competir con los carros. Pueden encontrar 1000 videos sobre eso, que son muy divertidos, de cómo pasar una calle en Vietnam, especialmente en Hanoi. Y pasan de todas maneras cosas como este señor con una moto y con 20 patos. He visto que cargan cientos de huevos en una moto así, tal cual, hasta bueyes cargan en las motos. Entonces, digamos que ya cuando uno está acá es un poquito más caótico y se nota ese encuentro, digamos, devorador de la modernización con lo tradicional. Y se nota, digamos, que el cambio, tal vez en países, bueno, como Colombia o como los países, otros países latinoamericanos, esa transición de los 80 a los 2000, digamos que es mucho más pausada, o tienen, digamos, más historia también por una liberalización de la economía anterior. Acá digamos que el cambio sí fue abrupto, y tal vez por eso también es el desorden y el caos. Y aquí pues podemos ver un poquito en cifras ese cambio. Entonces, aquí este es ¿cómo es que se dice? El PIB. El PIB de Vietnam desde el 84 hasta el 2020, entonces vemos un crecimiento brutal. Y aquí pues digamos que hay que contar un poquito ahí de historia. Entonces en el 75 se acaba la guerra con Estados Unidos, pero no se acaba la guerra civil, digamos. Están todavía en un proceso de unificación del sur que gana, en el 75 ganan, el 75 al 76, pero de todas maneras hay que reunificar el país en todos sus sentidos, no solamente políticamente. Entonces, digamos que esos años 70 son mucho de reunificación, y en el 86 hay una política que se llama el Doi Moi, que es como la reforma, la nueva reforma, y si se pasa de una economía agrícola a lo que llaman un capitalismo socialista, que está mucho más orientado hacia el capitalismo chino. Y digamos que esas reformas en las que liberalizan un poco la economía y se empiezan a integrar internacionalmente, muestra todo este desarrollo que sucede también tan abruptamente y con un crecimiento tan alto. Y justamente aquí vemos, por ejemplo, las cifras de turismo. Esta última gráfica de la línea azul es la cantidad de millones de turistas desde el 2005 hasta el 2017. Entonces, en los 90, a finales de los 90, ya empezaba a llegar, digamos, turistas, pero eran tal vez los turistas más intrépidos. Y ya digamos que en los años 2000 ya la industria se formaliza y el crecimiento también es absurdo. Entonces, si no estoy mal, para el 2019 eran como 13 o 14 millones de personas antes de la pandemia. Entonces, este es un hito fundamental que explica un poco ese crecimiento, porque también digamos que las reformas agrícolas que hicieron en los 70 no tuvieron buenos resultados, incluso tuvieron que importar arroz, un país que es probable que a veces es el más, digamos, dependiendo del año, pero es el país que exporta más arroz en el mundo.
y tienen aquí, por ejemplo, ya para hablar un poquito del idioma, tienen como 4 palabras para hablar de arroz. Entonces, si es arroz cuando ya está cocido, tiene un nombre, cuando es, cuando tiene, cuando está en el cultivo tiene otro nombre, si se cocina de una manera especial tiene otro nombre, hay 20, o sea, si uno va a una tienda y quiere arroz, hay 20 bolsas con 20 nombres distintos de arroz. Entonces, bueno, digamos que sobre esa economía, digamos que también se empezó a industrializar, pero también las telecomunicaciones y también, digamos que el hecho de que sea un país tan económico y que la mano de obra sea económica, pues también catapultó al país económicamente para obtener inversión extranjera. Y eso, digamos que lo fortaleció y lo puso en esta cifra. Eh, ok. Y ahora sí, digamos que entonces, partiendo de eso, es importante de todas maneras tener en cuenta la relación que hay de las economías y de la política al final con las lenguas. Entonces, si hablamos pues de una lengua diferente al vietnamita, porque digamos que el vietnamita también es una de las 60 lenguas no, perdón, de las 40, de las 40 lenguas que se hablan. Hay otras lenguas de minorías étnicas, pero finalmente digamos que la lengua vietnamita, étnicamente hablando, fue la que se hizo mayoritaria, y pues es un país que de todas maneras viene, digamos que tuvo 1000 años de invasión china, pues al final entonces tienen una base, digamos, étnica china muy importante. Y después de que se independizó de China y se hizo como su propio país, pues ha estado siempre como resistiendo varias invasiones de otros países, hasta que pues fue colonia francesa del siglo XIX, de mitad del siglo XIX hasta 1954. Por supuesto, ahí ya estamos hablando de la lengua francesa que pues influyó directamente en el país. Y si hablamos de lenguas, entonces tenemos que pues, digamos que aceptar el hecho de que digamos que esa lengua latina fue la que más influyó, y que todavía uno encuentra, por ejemplo, personas de 70, 80 años que saben hablar francés. De todas maneras, pues se habla vietnamita, pero la lengua francesa por mucho tiempo fue muy importante, y estuvo presente. Ya, solamente en el 73, cuando ya los franceses se retiraron y fueron derrotados por los vietnamitas, en el 73 volvieron a tener relaciones diplomáticas y ahí se construyó, digamos, como otro tipo de relación en la que obviamente hubo cierta promoción de la lengua francesa. Eh, pero digamos que en los años de guerra el inglés fue importante, sobre todo para Vietnam del Sur, que era donde estaban los Estados Unidos como aliados. Entonces hubo, digamos que algún acercamiento al inglés desde ese punto de vista, pero pues todavía era un país en guerra. Entonces digamos que en términos de escuelas y de educación no era necesariamente una lengua que se enseñara. Tenemos de todas maneras que esto ya, otro tipo de lenguas que ya están, digamos que mucho más vinculadas al presente, como la rusa. Entonces, las relaciones entre Rusia y Vietnam, a propósito de que, digamos, que compartían esas ideologías, pues fue muy importante. Y económicamente también Rusia ayudó mucho a Vietnam, o crearon muy buenas relaciones económicas, y eso hizo que se abriera departamento de ruso, y que tuviera esa cercanía con el idioma ruso. Entonces aquí también uno puede encontrar más orientado a la industria, digamos a un nivel académico alto, personas que saben hablar ruso. Sí, tiene un punto. El país era, sí, sí, toda la Unión Soviética. Eh, claro, hasta el 90 por la perestroika. Eh, entonces, de todas maneras, digamos que ese vínculo, digamos, con el idioma ruso, pues ha sido importante. Digamos que con el idioma chino,
obviamente ha estado como base incluso del vietnamita, pero pues sí, sí tienen unas diferencias amplias. Y de todas maneras, digamos que sobre todo ahora es muy importante en términos económicos el chino y el coreano y el japonés. Sobre todo, digamos que a partir de los 90, digamos que la inversión de estos países se hizo más fuerte. Casi que un poco lo que había pasado es que con la Unión Soviética, había tenido una relación económica, porque era como la economía más fuerte desde el punto de vista vietnamita, y digamos que los otros procesos, los otros países estaban de todas maneras todavía digamos, concentrados en su propio desarrollo. Y ya digamos que a partir de los 90 sí empiezan a recibir estas influencias de otras economías. Entonces, opciones, digamos, de lenguas como el japonés existen, como el ruso, como el chino y como el coreano. Eh, el inglés, digamos que se retoma ya a partir del 95 porque también, digamos que hay nuevas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Vietnam. Y a partir de ahí la integración económica es mucho más fuerte, mucho más sólida, y digamos que ahí sí, digamos que la influencia económica de Estados Unidos también con Australia, pues es muy fuerte también, digamos, por las migraciones que hubo en términos de cantidad hacia Estados Unidos, hacia Australia. Entonces, digamos que se vuelve también una lengua fundamental para los negocios, que se enseña también como segunda lengua. Y en el caso del español, hay relaciones diplomáticas con Cuba, por las mismas razones ideológicas desde los años 60. Entonces, desde los años 60 hasta los años 90, hay programas, digamos, que claro, digamos, por el tipo de desarrollo que habían tenido, pues no son programas de educación que sean, digamos, masivos, pero sí que hay una influencia ahí de Cuba en la introducción del español en Vietnam. Entonces, hubo varios vietnamitas, digamos, sobre todo si estaban relacionados con el ámbito político, que iban a estudiar a Cuba, y viceversa, también cubanos que han venido acá. Se estima que este dato es del 2006, y se estima que perdón, del 2000, no, sí, del 2006, se estima que para ese entonces había una población de 3.000 hispanohablantes. Esto, digamos que no, puede que suba, puede que cambie. Es un dato realmente difícil de obtener porque tiene que integrarse mucha información que no está disponible, pero sí suena, digamos, sí suena, digamos, posible, según lo que también he visto. O sea, uno sí se encuentra con hispanohablantes, pero hay que ir a buscarlos, obviamente. Y bueno, digamos que entre nosotros siempre vamos a tratar de encontrar. Entonces, digamos que este es un panorama. Bueno, lo último es, por supuesto, España, que también por la misma razón económica, pues abre la embajada en Hanoi en 1996, y ahí empieza, digamos, todo un relacionamiento diplomático en el que el español como cultura y como lengua empieza a estar presente. Y esto pues se ve reflejado en ya hitos institucionales concretos. Bueno, esto antes de ir al español, de todas maneras, quería como mostrar esta cita porque pues evidentemente, siempre es importante entender que el inglés, o cuál es la lengua que al final, la segunda lengua que realmente se está aprendiendo en un país. Digamos, esto obviamente es como casi vox populi, o es fácil entenderlo, o es fácil suponer que el inglés es la segunda lengua, pero no necesariamente todos los países es de la misma forma. Pero pues sí que si estamos hablando de la industria de la enseñanza del inglés, es mucho más
es mucho más grande. Incluso muchas veces las recomendaciones que le hacen a uno, si uno dice, no me salió esta clase o estoy esperando esta clase, es, hey, haga el CELTA y métase a enseñar inglés porque tiene mucho más salida, porque estamos hablando de que eh, toda la educación está atravesada por el inglés de todas maneras, o es decir, se intenta que esté atravesada y pues muchas personas están interesadas en aprender al menos esa lengua. No solamente, digamos, por un tema de formación, sino por un tema de negocios, por un tema turístico y también por un tema de poder migrar, ¿no? Porque de todas maneras es un país también que está viendo, digamos, por su economía y porque no es un país rico, eh, si lo comparamos con otros, pues hay una clase media que está buscando otras posibilidades. Entonces, pues aquí la diferencia es esto para mostrar también como las diferencias. Entonces, estamos hablando que en Hanoi hay 500 centros de inglés en 2018 y se estima que haya 900 en los próximos años. En Ho Chi Minh City hay 400 y se esperan 600. Eh, y pues una de las razones, digamos, por las cuales el inglés ha sido fundamental, porque además, digamos que no solamente ha sido una lengua vehicular para los negocios con países angloparlantes, sino también con países asiáticos. Entonces también es usual que si no se sabe si el japonés no sabe el vietnamita no sabe japonés, pues sea el inglés el idioma por el cual se habla. Eh, y es, digamos que una de las principales razones por la que es atractiva Viena es este crecimiento del PIB en los últimos 2 años del 7%. Eh, Ahí también se ha integrado a la Organización Mundial de Comercio en el 2007 y claro, es mucho más evidente la emergencia de esa clase media. Aquí preguntan, el señor International House pregunta que si hay un boom en el aprendizaje del español. Pues eso es lo que quiero mostrarles, ¿no? Quiero mostrarles primero el inglés como lo que realmente es lo que uno, bueno, no sé si es un boom, lo que pasa es que es una industria que está establecida y que lleva también muchos años, que lleva por lo menos 20, y por eso tenemos este tipo de cifras. Y quiero contextualizar qué tan boom es el español, justamente con todos esos detalles. La respuesta rápida es, yo no tanto como se escucha, pero tampoco se puede decir que no hay nada o que realmente no haya oportunidades. Eso tampoco se puede decir. Es cierto que el boom tal vez está eh, más concentrado en China, según también lo que he escuchado de personas que han pasado por acá por turismo, que están viajando, pero que han tenido experiencia en China, y en China definitivamente sí hay una demanda superior, porque el inglés, digamos que la industria del inglés también ya está casi que normalizada. Entonces, saber inglés es algo mucho más natural, por lo menos para esa clase media, media alta. Es algo ya establecido y con unos niveles de fluidez muy altos que no se dan acá de todas maneras. Aquí digamos que aunque estos números son grandes, si lo comparamos con la industria de enseñanza del español, esto sigue siendo eh, poco en relación con lo que puede haber en industrias mucho más establecidas. Sobre todo cuando la enseñanza en inglés está casi que es obligatoria, que digamos que tiene un desarrollo y digamos que también una estructura pedagógica sólida. Aquí eso tiene sus matices. Entonces, para responder a esa pregunta, sí, esto es como para entonces entender un poco más, aquí se me fue el English Industry in Vietnam. Esto sería sobre el español. Eh, esa relación histórica entre Vietnam y Cuba es importante, pero nuevamente no es mayoritaria, digamos, se da por temas ideológicos y hay posibilidades de formación, pero sobre todo en un periodo de tiempo en el que la economía todavía no estaba en esos niveles de crecimiento. Es decir, y pues digamos que Cuba como economía
no puede invertir igual en Vietnam que como lo puede hacer Estados Unidos, evidentemente. Entonces, esto digamos que es un hito, pero no es lo fundamental. De todas maneras, gracias a eso, existen un noticiero radiofónico como La Voz de Vietnam, en el que uno, de hecho, pues muchas veces se entera de lo que puede estar pasando para buscar más precisamente la información pues en español. Y aquí tenemos como el siguiente hito que es importante, porque eso digamos que es como algo más histórico que todavía, digamos, uno ve la influencia del español cubano en la medida en que hay cubanos, hay una comunidad cubana, digamos, importante si la comparamos con otros. Pero en términos institucionales de ya la enseñanza del español, aquí viene el primer hito, y es España con el Instituto Cervantes la que abre realmente, institucionaliza o ayuda a institucionalizar ese proceso de enseñanza del español. Entonces, en el 2001 abre un aula Cervantes aquí en Hanoi. Eh, digamos que eso, bueno, y también eso se da porque por las charlas que tuvo la Universidad de Hanoi con la Embajada de España, y al final digamos que se concreta en esta opción. Entonces, también vemos ya son 20 años en los que esta aula ha estado activa. De todas maneras, en esos términos, aquí no hay ningún español, ¿cierto? En esos términos, la cuestión es que España en eso, o sea, el Instituto Cervantes en este sentido sí es mucho más un instrumento, digamos, de cultural y diplomático de España que una institución que realmente albergue pues a todas las variedades del español. Obviamente su interés es divulgarlo, tienen en cuenta aspectos de la Hispanoamérica, pero no necesariamente, digamos que está integrando a otros países en esa lógica, digamos, de institucionalización. De hecho, pues uno, si se acerca ya como latinoamericano, pues le dicen, no, esto, digamos que también por normas estatales, el instituto solo puede contratar españoles. Sí, o incluso europeos por el tema de los acuerdos que tienen como parte de la Unión Europea, si tienen un nivel C1. Pero, bueno, pero eso es otra historia. Ahora, eso sí hace ver que la comunidad española es también grande, y en cambio la comunidad, digamos, latinoamericana está mucho más dispersa, y realmente no hay como núcleos, a diferencia de la española, porque la española también, teniendo el Instituto Cervantes, la Embajada, la Asociación de Amigos de Amistad Vietnamita Española, y algunas empresas, algunas ONG, pues tiene un poquito más como de cohesión. Y la cubana tiene cohesión un poco más también por esa historia y por ese medio de comunicación. Al final todavía tienen ese tipo de relaciones. Entonces aquí empezamos a responder un poco la pregunta con cifras. Este es el número de alumnos del Instituto Cervantes en estos años. Entonces, ahí vemos, digamos que la institución tal vez más representativa del español, y que ya puso un pie aquí también para decir, nosotros somos el español, porque a veces también, pues aquí no saben mucho sobre, 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 sobre Latinoamérica. Entonces, cuando yo tengo que presentarme, pues les digo que soy de Colombia, qué idiomas qué idioma hablas, y respondo español, y quedan, pero ¿cómo así eres de España? Esas diferencias incluso no están tan claras. Entonces, digamos que el español para la mayoría de vietnamitas tiene que ser de España. Me imagino que también por un tema, no solamente por el tema educativo que no no es tan fuerte, o tan avanzado, digamos, o tan popularizado, pero también tiene que ver por su propia experiencia. Es decir, en Vietnam se habla vietnamita, en Tailandia se habla tailandés, y así con casi muchos de estos países. O sea, esa idea del colonialismo del siglo XVI, que realmente unificó lingüísticamente, para ellos no es tan así, o no es así. Su experiencia colonial es muy distinta a la nuestra. Pero entonces aquí vemos que no hay tantos, o sea, al 2019-2020, 66,
si se habla de un boom, tal vez fue en el 2011, 2012, que tal vez habrá sido por algún tipo de cooperación, que trajo, digamos, una cantidad de estudiantes particulares, o, en fin. Entonces, estos son como los hitos también, como para empezar a dimensionarlo también. En el 61 hay formación de español o intercambio con Cuba desde el 61. Aula Cervantes en el 2001. 2002, la Universidad de Hanoi funda el Departamento de Español, pero un poco en alianza con el Aula Cervantes. Entonces, tampoco es que sea un departamento de español que, por ejemplo, hubiera podido haber ocurrido que gracias a la formación en Cuba hubieran abierto un departamento de español incluso antes de los 2000. Pero realmente institucionalmente el interés estuvo desde España, desde la embajada, y eso fue tan significativo que incluso el Departamento de Español de la Universidad de Hanoi tiene relación con él. Gracias a esta experiencia en el 2010, ya en la Universidad Nacional de Ho Chi Minh, se abre la licenciatura en español, digamos que en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Ho Chi Minh, tratando pues de copiar esa misma fórmula de Hanoi, sin el aula Cervantes. Para el 2017 se dice que había 14 profesores vietnamitas y algunos, digamos, con formación incluso en países de habla hispana. Pero entonces, para empezar a dimensionar el asunto, yo supe que el departamento de ruso en la Universidad de Hanoi tiene 70 profesores. Eso ya nos dice también económicamente cuáles son las integraciones, los intereses. Digamos que la relación con el español es mucho más nueva. La están empezando a ver, pero no tiene ese mismo agarre económico que le permita tener esa cantidad de estudiantes y de profesores. Es decir, si uno tiene 70 profesores es porque tiene muchos más estudiantes. Digamos que ya en el 2002, cuando se fundó, tenía más como un enfoque hacia los servicios de trabajo de traducción e interpretación, y ya después empezaron a ver, gracias también a toda esta labor diplomática, que muchos españoles venían de turismo, sobre todo los españoles. Latinoamérica, nuevamente, el turismo latinoamericano es mucho más disperso, no está tan focalizado. Pero se dieron cuenta que había un potencial ahí también económico, y había personas también que estudiaban español con ese fin de hacer parte del sector turismo y comercio. Y digamos que más o menos estos son como la cantidad de estudiantes que están esperando cada año. Aquí, por ejemplo, solo por mostrarles que, digamos que esta información también más particularizada está en La Voz de Vietnam, que está perfectamente en español, y es una de la decana de la universidad la que está hablando de estos datos. Entonces, estamos hablando de una experiencia reciente. Esta es como la página, que ahí también ven un poco las limitaciones, digamos, en términos incluso uno del diseño del tema tecnológico. Uno se da cuenta también de la capacidad de la universidad o del departamento. Digamos que no es una página muy actualizada en términos tecnológicos. Y eso a veces muestra un poco las limitaciones también que tiene en términos de presupuesto, en términos de alcance también para dentro de la misma universidad. Aquí de todas maneras hay otros hitos importantes. Por ejemplo, en el caso del 2012 hay un programa específico que es del gobierno de Colombia, que esto seguramente lo conozco porque es colombiano. No sé si hay de México, digamos que no he conocido de México o Argentina. Lo que sí sé es que hay muchas actividades culturales de las embajadas hispanoamericanas que se reúnen. La embajada de Colombia en Vietnam abrió en 2004. Entonces estamos hablando, no sé la argentina, chilena o mexicana, pero estamos hablando también de que los países, como labor diplomática, esto es mucho más reciente, y ese programa de Colombia, por ejemplo, es desde el 2012, y no solamente está incluyendo a Vietnam, sino los países de Asia y África.
Eh, pero sí que he conocido estudiantes, o sea, vietnamitas, que han ido a estudiar a Bogotá, por ejemplo. Que pues uno se sorprende y se escucha uno su propio acento en un vietnamita y queda uno más sorprendido. Eh, entonces, bueno, hay estas actividades culturales de las embajadas, está el programa Erasmus de la Unión Europea, que eso también yo creo que jalona, ¿no? O sea, la actividad de España ya es muy importante y por también ser parte de la Unión Europea, pues jalona mucho más en términos económicos y lingüísticos al final. Los medios de comunicación yo creo que pues también funcionan. Es importante, es decir, podría haber un país en el que, en el que no hubiese estos medios de comunicación en lengua española, y eso de todas maneras hace que se vean posibilidades económicas de algunos vietnamitas, sobre todo periodistas, para decir, bueno, voy a estudiar español. Eh, Universidades hispanohablantes y sus recursos, pues por supuesto, estas son algunas de las universidades que están citadas en esta referencia, en la que pues están mostrando también que la universidad ya también toma su propio vuelo y pues está buscando también oportunidades y recursos para enseñar español en esas universidades. Obviamente, más marcado por España que por otras, y eso yo creo que está muy vinculado con las relaciones diplomáticas, porque también el sistema educativo, al menos público, pues está completamente, digamos, orientado hacia lo político también. Entonces, digamos que una relación de embajada aquí puede influir mucho más que tal vez en otro tipo de institución privada. Eh, entonces, aquí, ahorita que les estaba hablando un poquito, bueno, ¿cuáles son los intereses de los vietnamitas para aprender español? Entonces, en términos de formación institucional, como la veíamos en las universidades, eh, una, sí es que gracias a que España es de la Unión Europea, es casi que lo consideran así, y uno sí lo puede percibir así, es como ir al primer mundo en un país que es más económico que otros países del primer mundo, del llamado primer mundo, pues. Pero, pero no es algo completamente popularizado. Uno sí, digamos, claro, uno está también mucho más vinculado a ese medio, entonces, pues puede ser cotidiano. Pero yo no creo que uno lo primero que escuche es que el español es tan popular así de entrada. Que tal vez, como le está diciendo Olga, en Rusia puede que sí sea mucho más popular. Y me imagino que dependerá de la ciudad o de la zona. Pero aquí digamos que está mucho más localizado, tal vez ahí sí que la Universidad de Hanoi como educación superior, pues sí le da la posibilidad a los vietnamitas de entender o de ver que que el español es una posibilidad. También hay incluso muchos vietnamitas que saben que en el sistema estadounidense se exige el español como segunda lengua, como lengua extranjera, entonces lo quieren estudiar por esas razones. Entonces ahí vemos como una razón, digamos, que tiene que ver con crecimiento, digamos, de la carrera profesional, crecimiento económico. Estamos hablando de una clase media que busca, digamos, esa movilidad social ascendente. Eh, y por eso, digamos que en las dos principales urbes es donde está focalizado también ese interés por el español, que es Hanoi y Ho Chi Minh, básicamente. Da Nang, que es la tercera, raramente he escuchado que haya algún profesor de español, tal vez solo clases privadas. Eh, pero no está tan institucionalizado como en estas dos ciudades. En general sí es una percepción, hay una percepción social de prestigio aprendiendo español, porque se supone, bueno, que después de la lengua madre, de la lengua materna, el inglés debe ser el segundo idioma, digamos, porque es también un idioma en esos términos prácticos. El francés solía ser en la tercera lengua, eso se ha desplazado un poco. El español entra a jugar como esa tercera lengua también, si estamos hablando de Occidente, pero también está compitiendo con el chino, con el coreano y con el japonés, que además son referentes de desarrollo mucho más cercanos a su cultura.
Uno que otro, también hay una, digamos que hay un par, no sé, hay un bar latino, ¿cómo se llama? Un par de escuelas de danza latina, y eso digamos que pues también mueve como interés cultural, y eventualmente alguno de ellos va a estudiar español, pero digamos que no es tampoco algo así fundamental. Y lo bueno, esto ya se los dije, el español de España es, digamos que consideran que es el original, entonces consideran que ese debe ser el español que se debe aprender, y solamente los que están un poquito más empapados de la cultura hispanoamericana en general entienden pues que simplemente se trata de una variedad lingüística de una misma lengua por razones históricas, eh, y de todas maneras se pueden interesar por el español latino. Eh, entonces aquí les quería mostrar de todas maneras. Este es español en primaria y secundaria. Entonces, eso lo que vimos antes era en la universidad. Entonces, si vemos el español en la primaria y secundaria, no es una lengua, digamos, fundamental. Hay algunos colegios o unas escuelas primarias y secundarias que lo incluyen, y usualmente está vinculado con escuelas internacionales, que este tipo de educación internacional tiene influencia extranjera, particularmente de la industria anglosajona. O bueno, en este caso de Francia también, por la histórica relación de los dos países. Entonces, hay algunas escuelas internacionales en las que el francés, el español, es una otra lengua que obligan, o por lo menos son optativas, más bien, digamos, obligan a ver una tercera lengua, y una de las opciones es el español, pero también está vinculado con cómo está viendo el español Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Digamos que en Estados Unidos es muy claro porque o sea, al final son 50 millones de hablantes dentro de Estados Unidos, y que el español sí que está mucho más atravesado en el pensum pues estadounidense. En el caso inglés, lo están viendo como una posibilidad económica en términos de mayoría lingüística, entonces también lo están obligando, y ahí es donde se abren entonces aquí posibilidades en colegios internacionales de ver el español como una opción, pero no es obligatorio, y está compitiendo con muchos. También está compitiendo incluso con el alemán, por ejemplo, porque digamos que el alemán como con el programa del Goethe Institute y con el DAT, pues esos programas lingüísticos son, digamos, muy sólidos, muy fuertes, y también con una larga tradición. Y también pues tienen intereses económicos, Alemania sobre Vietnam, que pues le da cierto desarrollo y cierto alcance. Entonces, eso es lo que vemos en español primaria y secundaria. Entonces, bueno, lo otro importante aquí es que las escuelas internacionales también son signo de prestigio. Es decir, tampoco cualquiera puede ir a un colegio internacional. Cuestan un dineral. Entonces, también es casi que un anhelo de clase media o una posibilidad de la clase alta. Para, digamos, ponerlo en términos sencillos, sin profundizar sociológicamente. De todas maneras, tenemos mm, este tipo de cursos, de páginas, pues de personas que hacen su propia escuela o clases privadas, pero realmente pensándolo como un negocio. Esta es de una mexicana, eh, tenía que haber un mexicano, por supuesto. Eh, Son 120 millones de personas. Entonces, ella, Samantha se llama, y ella, digamos que cuando yo llegué también era como una de las que todo el mundo hablaba de ella como la que logró hacer su curso, pero no es formalmente una escuela. Y ella, que se llama Tui, que justamente es una vietnamita que estudió en Bogotá y que perfeccionó su español. Había estudiado aquí en la Universidad Hanoi, perfeccionó su español en Bogotá, y ofrece las clases. Entonces tenemos ese tipo de dinámica donde también uno está compitiendo con vietnamitas que saben español, y digamos, eh, si estamos hablando de este contexto de un español como una lengua
de un interés naciente, digamos, como tercera lengua, no como segunda lengua, pues estamos hablando que los niveles van a ser A1, A2, un B1 va a ser el máximo casi. Entonces, pues también un vietnamita que tenga un B2, bueno, un B2, un C1, está perfectamente capacitado para enseñarles. Además, por las prácticas también, digamos, por esa necesidad de tener ese idioma de soporte, que es el vietnamita, para poder entender, digamos, una lengua tan distinta. Esto sí, entonces, estos son las academias, las dos academias, las únicas que he conocido y en las cuales he trabajado. Esta que era de una vietnamita también, diferente a Tui, que tuvo que cerrar porque se fue a Latinoamérica, justamente quería como darse ese recorrido para pulir mucho más su español. Este que es un instituto español que digamos, es una empresa española que busca llevar vietnamitas para que estudien en España. Y digamos que de allí es casi que una agencia de educación superior. Entonces, realmente de allí es de donde comen. Y el instituto, digamos que las clases de español las tienen un poco para poder interesar más a las personas, pero no es el negocio central. Y aquí estamos hablando de un colegio internacional, solo para que comparen precios, digamos, de lo que se puede cobrar, de una escuela internacional británica que apenas abrió hace 2 años. La diferencia de salario con un inglés es casi que el 100%, eso es impresionante. Los ingleses que contratan ahí ganan el doble o el triple de esto. Y los que no sean británicos ganan esto, que igual aquí es muy buen dinero. Entonces, sí, digamos que en otras escuelas, como las que les mencioné anteriormente, o las que vieron, como la St. Paul, que es americana, o la UNIS, pueden estar también entre 2.000 y 3.000 euros ese mismo salario. Entonces, yo diría que si la opción de alguien interesado en venir acá a enseñar español de una manera estable y digamos que con todo el tema legal resuelto de entrada, pues sería en un colegio internacional. Y en el caso de las academias, pues no hay muchas opciones. Estar en una academia, digamos, unipersonal al final, y este es un instituto que al final no se dedica a la enseñanza de español. Entonces, digamos que ahí es donde empezamos también a matizar ese boom. Entonces, digamos, si uno quiere, pues encuentra opciones, pero tampoco es tan sencillo. Y al final, digamos que, por ejemplo, yo estoy ahorita dando clases en HEC y estoy dando clases privadas. Y tengo, digamos, otros trabajos como editor continuo para equilibrarlo, porque de todas maneras, la cantidad de horas no necesariamente suficiente. Si uno se dedicara exclusivamente a esto, tal vez lo logre, incluso con solo academia. Entonces, más o menos ese es como el panorama de la enseñanza del español. Y aquí, por ejemplo, en Go With Spanish era todos los grupos de edades. En GEC sí era más como entre 18 y 30. Y vemos aquí, bueno, no sé si hasta ahí hay como alguna pregunta sobre la parte institucional, sobre la lengua y las academias y los precios y los intereses de los vietnamitas por aprender español. Eso de Go With Spanish, ¿qué es? Perdón. Go With Spanish es una academia de español de una vietnamita que ahorita, digamos, la cerró, o está todavía en Latinoamérica y por el tema de pandemia que quedó allí encerrada, volvió a abrirla, pero solo en línea. Pero entonces estamos hablando de que las únicas que conozco son estas dos academias
de enseñanza del español, los puestos que hay en los colegios internacionales y el Instituto Cervantes, y pare de contar. En términos de escuelas, dice, ¿qué tantas oportunidades hay para trabajar en Vietnam en términos de escuelas? Yo no, o sea, tampoco es que sean mayoritarias. O sea, yo he escuchado, por ejemplo, de por ahí 5 puestos en colegios internacionales donde hay un profesor de español, que además, bueno, sí puede ser, sí he conocido colombianos, mexicanos y españoles, y cubanos también. Pero digamos que son muy contados, aunque también cada vez, sobre todo por el programa británico y el americano, están más interesados en que el español sea una opción. Entonces, lo que yo creo que sí va a pasar es que, bueno, un poco la pandemia nos frenó, pero lo que estaba naturalmente pasando es que los colegios internacionales estén viendo el español como una opción real de tercera lengua. Y ahora, todos estos profes de español que están en las escuelas, al final pueden estar en esas escuelas porque tienen experiencia previa, por lo menos de 3 años en un colegio internacional. Entonces, eso también te dice que son personas, bueno, y también porque he conocido esas historias, te dice que son personas que ya tienen esa trayectoria y que vienen aquí porque ya lo buscaron o porque ya vieron la opción y los contratan aquí. Eventualmente hay algún viajero que de todas maneras teniendo esa experiencia lo contratan. Pero, por ejemplo, yo me he tratado de presentar, me presenté a una de esas escuelas, porque en términos, digamos, de, de salario pues, y de estabilidad era mucho mejor, pero definitivamente sin experiencia en colegio internacional no es posible. Entonces, bueno, ahí digamos que mi estrategia sí fue, pues necesito encontrar eh, más opciones o necesito tener más experiencia en enseñando español para después tratar de encontrar esas posibilidades. Entonces aquí vamos a ver. Aquí ya. Sí. No, perdón, hay 2 preguntas que te hacían Un momento. en el chat. Sí. Ok, muy bien. ¿Qué buscan los colegios a nivel de acreditación y experiencia? Los colegios buscan, por ejemplo, en términos de los colegios internacionales que son de programa británico y americano, la experiencia en esos mismos programas es importante. Eso casi que da un beneficio. Eventualmente, si no hay esa experiencia particular en esos programas, tienes que convencerlos de que conoces ese programa muy bien. O sea, conoces el detalle de esos programas, digamos, de cuál es la estructura del programa británico para aprendizaje de lengua extranjera, específicamente español, o del americano. Digamos que digamos que la maestría me ayudaba a entrar, sobre todo a esta última que les conté de colegio internacional, pero definitivamente si se presenta otro que tiene esa experiencia, así sea solo en colegio internacional, pues ahí ya está, digamos que casada esa plaza. En términos de formación, prefieren obviamente que los posgrados sean en educación, obviamente en educación de lengua, de lenguas, o por lo menos el pregrado. Eso es lo preferible, pero también depende mucho de la experiencia. Yo creo que alguien que tenga la experiencia y que tenga otro tipo de formación, pero que por lo menos tenga un pregrado en algo afín, pero que tenga suficiente experiencia, puede entrar en el juego. Bueno, y ahí sí, si uno no tiene digamos, no tiene esa experiencia, esa formación de lenguas, pues lo mínimo si es esta certificación de enseñanza del español como lengua extranjera, que por lo menos te da un marco. Y aquí, pues, lo que puede llegar a ser reconocido es una que tenga ese reconocimiento del Instituto Cervantes, por el contexto, todo el contexto que ya vimos. La segunda,
Bueno, los propósitos para estudiar español, bueno, el tema comercio no creo que sea tan grande, pero sí que hay algunas personas que, por ejemplo, quieren trabajar en el comercio con España o digamos que tener esa tercera lengua les sirve para poder trabajar en un call center que los hay, que atienden ese tipo de población o para algún tipo de negocios de importación y exportación con España particularmente. En términos de educación, hay algunas personas que sabiendo que el sistema estadounidense, sí, el sistema estadounidense exige como lengua extranjera el español, pues también sienten que lo tienen que aprender entonces para poder migrar a Estados Unidos. También pueden llegar a estar interesados en España, en la medida en que por ser parte de la Unión Europea, es como, digamos, hacer parte de ese mundo, poder, digamos, crecer económicamente y profesionalmente teniendo una carrera en ese tipo de países, pero en un país que, digamos, que tiene precios más razonables para poder vivir. Entonces, digamos que sí hay algo mucho más de aspiración y de movilidad social ascendente que de economía o de interés comercial, incluso de interés cultural. Y el interés cultural es pues alguien que digamos, por su carrera, por su formación, por sus gustos personales le interesa, pero que no lo ve tampoco ni siquiera como una opción cultural comercial. Eventualmente uno que otro me he encontrado, y que esto tendría, sí puede ser razones culturales, por ejemplo, vietnamitas que están interesados en el español y eventualmente entonces terminan trabajando en las embajadas. Pero digamos que también son casos muy puntuales. Son casos muy puntuales en donde no, digamos que no hay tampoco una motivación muy clara, sino que las personas que van formándose en el español, pues llegan a esas ofertas laborales. ¿Qué variantes del español se espera que enseñen en Vietnam? El español de España. Es un poco lo que estábamos viendo. Digamos que la influencia de la Embajada de España, el Instituto Cervantes digamos, las relaciones diplomáticas de España, Vietnam, en términos de institucionalización de la enseñanza del lenguaje, hace que se espere el español de España por ser el original, digamos. Ese es el tipo de razonamientos que ellos hacen, que es un poco lo que les decía, el tipo de colonialización también es muy distinto. O sea, ellos fueron colonizados, pero no normalizaron su lengua, sino les quitaron su lengua, digamos. Entonces, para ellos, pues, si yo soy colombiano, debo hablar colombiano. Esa es como la lógica. Eventualmente, ya cuando entienden mejor la trayectoria histórica del español en América, e incluso que se empiezan a notar mucho más que la influencia del español en la actualidad tiene mucho más que ver con su cantidad que con su relación comercial o con su capacidad comercial, etcétera, etcétera, pues empiezan a entender que hay otras variedades del español y que probablemente también han escuchado usualmente la variedad de español que viene de la televisión o de los medios de comunicación gringos, que no es española, por lo menos. Entonces, claro que sí, uno tiene que enseñar a conjugar en segunda persona del plural. Y además lo exigen un poco, por ejemplo, aquí en donde yo estoy enseñando, pues es natural, ¿sí? Y a veces sí puede haber alguna resistencia, incluso ha pasado y he escuchado como colegios británicos que, digamos, con el hecho de que no sea latino es como, uy, pero no eres español, como que lo dudan. Pero, pero de todas maneras, al final existe la posibilidad y hay latinoamericanos enseñando español, no solamente en clases privadas, en colegios internacionales. De hecho, la mayoría son latinoamericanos, de los que yo conozco, pues. Entonces, ya un poco hablando puntualmente de la enseñanza del español, hay que tener en cuenta
Pues en términos de pronunciación y lectura es relativamente sencillo por una razón, por dos razones. Una es que el sistema de escritura es un alfabeto romano, porque digamos que eso sí logró la colonización francesa, fue regular el sistema de escritura por un sistema de escritura de alfabeto romano, que está influenciado por portugueses y franceses. Entonces, digamos que eso también lo hace fácil para vivir acá. Digamos, si uno está pensando también, no, China tiene más opciones, pero la vida en China también dicen que es más difícil en términos de integración. Aquí es mucho más abierto que China, por ejemplo. Entonces, ahí también empieza uno a balancear otro tipo de razones que no son solamente qué tan grande es la industria de la enseñanza del español en el país. Pero volviendo a la pronunciación o al sistema, pues eso ya de entrada hace que sea mucho más sencillo. Además, ¿por qué? Porque no es, digamos que también ese sistema tiene tantos signos diacríticos y tantas variedades que también al final nuestro alfabeto les parece sencillo y es sencillo para ellos. Y lo otro es que al ser un idioma tonal que tiene 6 tonos, que son los que ven acá, pues los sonidos del español son muy fáciles para ellos, no son ningún reto. Es decir, es más, si uno pronuncia, porque digamos que para nosotros los tonos tiene que ver más con una expresividad, ¿verdad? Si yo digo, si yo pongo esa expresividad para hacer una pregunta, ¿cómo están? Ellos van a decir exactamente eso, ¿cómo están? Pensando que ese es digamos que el tono en el que se debe decir. Obviamente uno les tiene que explicar un poco que aquí el tono es expresivo, que no es semántico, o que no tiene que ver con el significado, entonces pues lo toman muy fácil. Entonces ese ahí no es un reto. A veces de hecho el reto es decirles, hey, el español no se pronuncia como el inglés, porque al final también si vas a enseñar el español es porque ya conocen el inglés. Es decir, ese sí es el primer reto para ellos. Aquí hacen otra pregunta, ¿verdad? Dice, de igual forma se espera que enseñaras las variantes de España y cuando hablabas con tus alumnos en clase tenías que adecuar tu manera de hablar. No, esto, yo no Es tengo que es una respuesta a un comentario que alguien me escribió previamente en el chat. Okay. Ah. Sí, sí, disculpa. Sí, claro. No, sí, no se espera igual que uno cambie, ¿no? O sea, no se espera que uno hable en español de España, bueno, porque además también les quedaría muy difícil hacerle seguimiento, pero pues sí que hay que enseñar las conjugaciones y también, incluso también he escuchado profesores españoles que también tratan de decir, bueno, si pronuncias la S y no la Z, sí, está bien, también está bien, es parte del español y de igual forma uno debe tratar también de enseñar esa variedad del español de España y decirles, yo lo digo así, pero hay estas otras formas, como cuando, no sé, prendas de vestir, chaqueta y chamarra, lo mismo, ¿no? Son cosas que igual hay que irles diciendo y sí se enseñan, pero no es que uno tenga que completamente adaptarse en toda su performatividad a dar una clase en una variedad específica del español. Entonces, bueno, la pronunciación es relativamente sencilla. Hay que corregir los errores del inglés. En términos de escritura y gramática es donde está lo más complicado. Bueno, lo más complicado en relación con los tiempos. Y la correspondencia género y número es de lo que más cuesta y las conjugaciones, porque también el vietnamita es una lengua que no tiene todos esos tiempos, de hecho solo se conjuga en un tiempo para decir cualquier cosa y lo que yo digo es hola, ¿cómo estás? En el pasado, hola, ¿cómo estás? Hoy, hola, ¿cómo estás? En el futuro. Y ese es el tipo de conjugación que se hace y es una lengua muy contextual en términos del manejo del tiempo. Entonces, hablar de indicativo y subjuntivo como dos maneras diferentes que se pueden referir a presente, pasado y futuro, eso ya es un dolor de cabeza para un vietnamita.
digamos, de alguna manera, como ya saben, conocen el inglés, entienden un poco más eso, pero digamos que el uso del subjuntivo por eso es aún más complicado, porque digamos, el pasado, el presente, el futuro, ok, del inglés lo tenemos un poco, pero el uso del subjuntivo, cuando también se hacen, digamos, afirmaciones hipotéticas, cuando se hacen, cuando se dan opiniones, cuando son frases subordinadas, eso cuesta bastante. Y la correspondencia género y número es de las cosas que más cuesta al principio, porque al final sí se tienen que memorizar pues los artículos que en una lengua que no los tiene. Bueno, en la escucha, digamos que sí se les hace complicado las palabras y las estructuras largas, porque al final las palabras de ellos con todos esos tonos son muy como específicas, son muy cortantes y cortas. Entonces hablan un poco como tan, tin, 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 y cada uno de esos sonidos tiene un significado. Pero para ellos nosotros hablamos como con un rollazo, así, como demasiado largo para que una sola cosa tenga sentido, un solo sentido. ¿Sí? Entonces, si yo digo extraterrestre, eso es como demasiado largo para ellos. Ahí hay dificultades y pues por lo mismo de las conjugaciones en los tiempos verbales también se les dificulta, porque para ellos también es más fácil decir, y a veces te dicen eso en clase, ¿no? Comí esto ayer y la construcción es correcta, pero estamos viendo, digamos, yo comí, ¿cierto? Ese tipo de cosas son complicadas, pero digamos que hay muchas ventajas por el tema de que ya conocen el inglés y porque de todas maneras esto ya es una tercera lengua, entonces también ya tienen experiencia eh, aprendiendo una lengua, digamos, al menos mucho más cercana, porque el inglés, aunque es una lengua germánica, tiene muchas cosas del latín también, porque pues de todas maneras estuvo muy influida por el latín. Entonces hay cosas que son familiares. Y por último, pues sí, hay un tema de cultura educativa que hace que las clases puedan llegar a ser un poco más complicadas. La timidez es, digamos, uno de los retos más grandes. También porque el sistema educativo es mucho más como de instrucción y no de pensamiento crítico, entonces les enseñan mucho a seguir instrucciones y no a decir qué piensan o qué sienten. Entonces ya hay un problema porque esa espontaneidad, sobre todo para los ejercicios de fluidez, es muy difícil sacarla. Están mucho esperando que mejor no participo porque no me quiero equivocar, como por esa presión también de una educación muy tradicional, en vez de arriesgarse. ¿Qué pasa? Si estuviera enseñando en otros países, probablemente sería mucho más, la mayoría serían mucho más extrovertidos y se le hace a uno mucho más fácil trabajar en grupo con esos estudiantes. Yo creo que siento que de todas maneras como que ese sistema educativo, al no enseñarle ese pensamiento crítico, hace que en general la madurez sea percibida diferente a como nosotros la percibimos. Entonces, tal vez uno está esperando un poco más de madurez en un chico de 17 años, pero puede estar tratando de tener la atención y la necesidad de juego que un niño de 2. Y eso también lo hace como a veces uno no se lo espera, eso es un poco un choque que uno tiene. Y definitivamente sí se notan las diferencias entre hombres y mujeres en relación con que a las mujeres se les exige muchísimo más y a los hombres no. Entonces, usualmente las mujeres o las chicas son las que son incluso un poco más extrovertidas, un poco más interesadas, y los hombres están mucho más dispersos y como que están esperando que tengan tener una atención mucho más puntual hacia ellos. Que eso lo hace complicado, pero bueno, al mismo tiempo también, digamos, cuando ya uno gana el pulso en alguna de estas y encuentra uno ese juego o esas palabras o esa dinámica,
pues se rompe el hielo y ya es mucho más fácil y pues de todas maneras pues, los vietnamitas son muy amables, muy queridos, muy no, más que amables, no amables, más queridos que amables, porque son un poquito más toscos que lo que llamaríamos nosotros amable, en Latinoamérica por lo menos, pero o sea, son como un poquito, pueden ser más directos, pero sí que son generosos y sí que, digamos que te pueden ayudar en cualquier momento si lo necesitas. Digamos que me refiero a ese tipo de amabilidad. Entonces, cuando se rompen esas barreras, pues ya es mucho más sencillo entrar en la dinámica. Eh, Aquí antes de pasar a esto, lo último es, ¿qué tal sea la pronunciación? La R es fácil para ellos, o sea, no la tienen natural, pero no es tan difícil. La J es natural porque la tienen. La F, aunque no la tienen en alfabeto, la tienen en pronunciación. Y lo que les digo, o sea, tienen 12 vocales. Y si uno las mezcla con los tonos, pues tienes como 26 sonidos vocales. Las vocales no son un reto y las consonantes al final también hay muchas mezclas que funcionan muy bien, o digamos que cubren muy bien el esquema fonético del español. Entonces, para concluir, pues estas tres grandes cosas, yo creo que hay oportunidades de establecimiento de academia. Yo creo que si alguien se inventa, o sea, si alguien viene con esa proyección, encuentra un buen socio vietnamita y establece una academia con todas las de la ley, es posible. En Go with Spanish, que cuando yo estaba, que a mí me tenían contratado un poco más como el profesor nativo que ayudaba en conversación, como a despertar esa parte. Yo creo que había a la semana por lo menos pasando 40 personas. Es decir, y vieron, bueno, aquí les voy a al final no puse esa diapositiva. Bueno, por aquí estoy, aquí hay diferentes edades, aunque no se ven todos, pero el caso es que sí hay oportunidades para ese establecimiento de academia. Yo creo que las hay. Si alguien tiene como una buena idea logra, digamos, establecer con buenos contactos y con cierto capital una academia, yo creo que es un terreno muy fértil para eso. Las oportunidades en colegios internacionales las hay, es cuestión de buscarlas y lo bueno es que también dan bastante estabilidad. Ahorita el tema es que la pandemia también digamos que evitó o hizo que no hubiese tanta movilidad. Entonces también la persona que tiene un puesto también lo está agarrando ahorita mucho más que antes. Porque también este tipo de colegios internacionales, sobre todo en un país como Hanoi, que todavía no está completamente desarrollada, pues para muchos es como, bueno, me aguanto 3 años y ya no más, para muchos, sobre todo si estás buscando determinado estilo de vida. O pues para muchos otros también es simplemente como, quiero estar un tiempo acá, pero yo quiero seguir moviendo. Pero yo creo que pues, si esto se normaliza, esto se va a abrir un poco más. Y de todas maneras hay colegios internacionales que se van a estar abriendo con seguridad. Estamos hablando de un país de 98 millones de personas, de estas dos ciudades de las que les hablé, que están buscando también esa movilidad social ascendente. Es un país con crecimiento económico que en la pandemia de todas maneras no se varó y siguió creciendo. Entonces, creo que hay de todas maneras estas oportunidades de estabilidad. Y pues también como mi experiencia propia, pues también se pueden en este tipo de academias o digo academias no solamente con las dos que les mostré, sino también con estas personas que al final a su alrededor suyo pues hacen una academia alrededor de su figura. Entonces que estas dos, sobre todo la mexicana por ejemplo, tiene otros mexicanos, así como hacia aquí el Instituto Cervantes es muy reservado y trata de tener españoles, esa mexicana trata de tener solo mexicanos. Pero digamos que ahí se ve también que hay esa creación de comunidad y hay esas posibilidades también
de crear esas clases privadas, o tener esas clases privadas y crear ese tipo de academias. Que claro, si la creas también te quedas con mucho más dinero que simplemente cuando te pagan la hora por dar una clase, porque al final hay uno, le pagan menos, pues justamente porque uno no está haciendo el esfuerzo de encontrar los alumnos, de hacer publicaciones para que la gente llegue. Entonces, si tienes que hacer todo eso, pues también de la misma forma, pues vas a recibir más. Entonces, ese es el panorama general. Yo creo que ahí maticé, digamos, la parte institucional, Vietnam como país, de qué país estamos hablando, la institucionalización de la enseñanza del español, ya la vida en terreno, pues la experiencia personal de enseñanza del español y las posibilidades que ven. No sé si de ahí salen más preguntas o alguien tiene comentarios. Mayor reto en términos de cuál ha sido mi mayor reto. Yo creo que el rompehielo, ese me ha costado mucho. Porque también, claro, al tener este tipo de personalidad, al tener también este tipo de cultura en frente, a veces así haga payasadas, no se ríen, están temerosos de participar. Entonces, sí me ha tocado jugar un poco a hacer, ok, ustedes quieren el instructor aquí, quieren el que les dice, haga esto, ok, hagámoslo las 3 primeras clases, eh, para que se den cuenta que sí tienen que participar, que no es si quieren, sino es que la clase no puede funcionar si no participa. O al menos eso es lo que considero yo, porque también si yo me pongo solo a repetir, digamos que a tener todo el tiempo de habla, no tengo cómo comprobar que están realmente aprendiendo y en dónde atacar los puntos débiles. Entonces, primero hay que ser un poco ogro para hacerlos participar, como para que tengan una experiencia cercana de, no, este profesor sí tengo que responder, yo tengo que participar en clase, especialmente en línea es más difícil, porque al final, cuando han sido presenciales, pues el cuerpo está en el medio, y los gestos también están participando en la comunicación para decir o participas o participas. Pero en línea a veces te ponen solamente la parte de arriba. Bueno, yo me imagino que todos ustedes ya sabrán qué complicado es. Entonces, pero si uno no puede, o sea, si uno tiene además estos retos de no poder romper el hielo, es mucho más difícil. No sé si alguien más tenga preguntas. Pues muchas gracias. No sé si alguien más tenga una duda, algún comentario. No, bueno, voy a dejar de grabar.